La antesala de la juramentación presidencial en Venezuela por parte de Maduro está siendo marcada por una ola de detenciones, de violencia, de desapariciones forzadas, de violaciones a los derechos humanos. Por lo menos se habla de 12 detenciones, entre ellos la del ex candidato presidencial Enrique Márquez, quien fue respaldado por sectores de izquierda, incluso respaldado por el propio presidente Gustavo Petro, que le está exigiendo a Maduro que lo deje libre. Ana María. Giovanni, buenas noches. Pues hasta el Partido Comunista de Venezuela a esta hora está pidiendo la libertad de Márquez y pues ya estamos a menos de 48 horas tal vez de estas situaciones, de esta posesión presidencial que se va a dar en Venezuela este viernes. Pues de cara también a las protestas de este jueves, Nicolás Maduro anunció un despliegue de militares y policías en todo el país. Aseguró además su primera decisión que va a ser después de asumir nuevamente el cargo. Dijo que será impulsar una reforma a la Constitución. El partido opositor Voluntad Popular denunció que Enrique Márquez, ex candidato a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por el partido Centrados, fue detenido por agentes de seguridad del Estado. A través de la cuenta de X del político, su esposa dio a conocer que se cumplen más de 24 horas sin saber nada de su paradero. Esta arremetida contra Enrique y nuestra familia se puede percibir como una acción más que vulnera los derechos humanos de tantos que han sufrido en los últimos meses. Esto representa una peligrosa muestra del cierre total de la libertad en Venezuela. En los últimos años, Márquez ha promovido acuerdos políticos entre la oposición y el chavismo para destrabar la crisis en el país. Como ex vicerrector del Consejo Nacional Electoral, tras las elecciones se mostró incrédulo frente al supuesto hackeo que sufrió el sistema durante la jornada, por lo que no reconoció los resultados anunciados por la autoridad electoral y exigió la publicación de las actas. El sistema del CNE jamás ha sido hackeado. Jamás. De Marmatic para acá. Nunca ha sido hackeado. Y en esta oportunidad me atrevo a decir, con las consecuencias que pueda tener, no creo en el hackeo. No creo. Tienen que haber una prueba, tiene que haber una experticia. Según organizaciones de la sociedad civil, al menos 19 personas, entre activistas, defensores de derechos humanos y políticos, han sido detenidos en las últimas horas. En medio de estas denuncias, Nicolás Maduro ordenó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, activar el órgano de defensa integral de Venezuela, ODI, que integra todo el poder político, el poder popular, la Fuerza Armada Nacional, la milicia y las fuerzas policiales. Ya la ODI está activada para defender nuestra democracia, nuestra constitución, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y el derecho de nuestro pueblo. Maduro también anunció que tras asumir su tercer mandato este viernes firmará un decreto para conformar una amplia comisión nacional e internacional que lleve a una reforma constitucional. Si ustedes me preguntaran cuál es el objetivo de esa gran reforma constitucional, yo les diría definir con claridad el modelo de desarrollo venezolano para los próximos 30 años y democratizar hasta el infinito la vida política, social de Venezuela. Transformar este Estado en un Estado verdaderamente democrático. Durante una inspección a los diferentes puestos de control policial establecidos en Caracas, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, envió una fuerte advertencia a los expresidentes latinoamericanos del Grupo IDEA que piensan acompañar a Edmundo González en su posesión. El espacio aéreo de Venezuela cuenta con un sistema de radares extraordinario. 2013 sería que se aprobó una ley que permite la neutralización de aviones que no se reporten. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene amenazas de todo tipo. El centro de la capital venezolana, muy cerca al Palacio de Miraflores, se encuentra totalmente militarizado, mientras que un cartel gigante con la recompensa por Edmundo González fue colgado en la principal autopista de la ciudad. Pues en medio de esto avanza la gira de Edmundo González antes de su llegada a Caracas para la posesión de este viernes. En Panamá se reunió con el presidente, quien le ofreció su respaldo total, también con los expresidentes del Grupo IDEA y de líderes de diferentes países. En el Banco Nacional de Panamá quedaron guardadas las actas que había llevado Edmundo González. Así fue la jornada. González Urrutia sigue cosechando el respaldo en la región, esta vez desde Panamá, donde se reunió con el presidente José Raúl Mulino.
queremos manifestarle de manera clara, don Edmundo, que Panamá está con usted y con la legitimidad que usted representa. Sin duda alguna. Nosotros tenemos una población bastantita grande de venezolanos residentes, ahí hay una, residentes en Panamá, que se han hecho panameños prácticamente ya. Edmundo González entregó las actas en custodia al gobierno de Molino. Permanecerán en el Banco Nacional de Panamá. Esas actas que ustedes pueden apreciar en este escenario son la fuente de mi legitimidad de origen como nuevo gobernante de Venezuela. Acompañado de los expresidentes del Grupo IDEA con Andrés Pastrana, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el paraguayo Mario Abdo Benítez, Laura Chinchilla de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, de Panamá Mireya Moscoso y Ernesto Pérez, los ecuatorianos Jorge Jamil y Guillermo Lazo y de República Dominicana Hipólito Mejía. González dejó claro que está dispuesto a ocupar su lugar como lo señalan las actas. Con casi 40 puntos de ventaja y con nuestra capacidad para recolectar y publicar el 85% de las actas, nadie en el mundo puede dudar hoy de cuál es la voluntad popular y soberana. Se reunió con la comunidad venezolana en Panamá, a quienes agradeció su apoyo y recordó que la migración llegó con el régimen. Su principal producto de exportación ya no es el petróleo, sino los refugiados, la cocaína y las recetas para convertir a otras democracias en tiranías depredadoras. Miles de venezolanos asistieron al evento de reivindicación de la democracia en Venezuela y América. Con más de 8 millones de migrantes y refugiados y con la enorme mayoría de ellos movilizados hacia otros países de Sudamérica, ni siquiera los conflictos en Siria o en Ucrania han obligado en este siglo a tanta gente a huir de su tierra natal. Antes de salir a su siguiente parada en República Dominicana, Edmundo González se reunió con diferentes políticos que viajaron a desearle un buen regreso a Caracas, donde espera ser posesionado el 10 de enero. Pero sí espero que este periplo sea un campanazo al mundo democrático, que sea un campanazo por la libertad de Venezuela. Entre tanto, a solo horas de la posesión presidencial, España anunció que no enviará ninguna representación a Venezuela. Y los familiares de funcionarios de las ONG que se encuentran desaparecidos en Venezuela exigen que sus seres queridos regresen a casa. Y en este ambiente que está marcado, ya lo veíamos, por la represión del régimen de Maduro, crece la expectativa por el desarrollo de las marchas que están convocadas para mañana por María Corina Machado. Tenemos en Caracas, allí, registrando la situación minuto a minuto, a nuestro corresponsal Fernando Tineo. Fernando, buenas noches. ¿Qué es lo más reciente? ¿Qué se sabe de esta convocatoria que ha hecho María Corina Machado, que además ha anunciado que va a salir de la clandestinidad para estar en las calles con la gente? Paula, muy buenas noches para ustedes. En efecto, hay mucha expectativa, pero también mucha incertidumbre con lo que pueda ocurrir el día de mañana, porque María Corina Machado ha dicho que va a participar en esta concentración que tiene 4 puntos. Una de ellas es muy importante porque está en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, pero eso está en el oeste de la ciudad, que fue en algún momento, digamos, un sector controlado por el oficialismo. Como ustedes vieron, el presidente electo, según las actas que mostró el equipo de María Corina Machado, Edmundo González, se encuentra en Panamá, mientras todo esto ocurre acá en Venezuela. Hemos preparado este informe con lo que ha ocurrido en las últimas horas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de personas que son, digamos, públicas acá en Venezuela, como Enrique Márquez, que fue candidato presidencial en la pasada contienda, pero también Carlos Correa, quien es un defensor de derechos humanos y veedor por la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Fue detenido y no se sabe de su paradero. Su esposa estuvo esta mañana en el Palacio de Justicia tratando de dar con él, pero no lo han encontrado. Vamos a escuchar este informe.
La movilización convocada por María Corina Machado para este 9 de enero, un día antes de que Nicolás Maduro jure como presidente nuevamente, está precedida por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Este martes fue el turno de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, defensor de derechos humanos y del libre ejercicio del periodismo. Su familia no sabe dónde está. Carlos desapareció desde ayer a alrededor de las 5:30, a la salida de su oficina. Fue interceptado por personas no identificadas, vestidas de traje negro o enmascarados, con carros sin placa. Yo recibí una llamada de sus colegas de Espacio Público para avisarme que él había desaparecido y no teníamos noticias de él. Desde la organización no gubernamental defensora de derechos humanos Provea, manifestaron que los venezolanos lo único que quieren es un cambio de sistema político y la administración Maduro respondió con violencia y represión desde el 29 de julio de 2024 hasta la fecha. Hemos dicho en Provea muchas veces, los venezolanos salieron a votar el 28 de julio abrigando la esperanza de iniciar un proceso de restauración democrática. Y la respuesta a ese llamado cívico, a esa convicción, esa determinación democrática ha sido mayor represión y ha sido una práctica de terrorismo de Estado que lo que busca es inhibir a la sociedad a expresarse en sus diferentes formas. Hasta la hora de hoy no tenemos información, hemos ido a todos los sitios que todos conocemos y en todos nos dicen que no está ahí, que no tienen información, que no nos pueden, él no tiene nada que decirnos. Por su parte, el politólogo Benigno Alarcón nos habló del papel que pueden jugar la Fuerza Armada Nacional y la Policía Nacional Bolivariana si la convocatoria de María Corina Machado es exitosa. De lo contrario, ella podría ser detenida. Si el gobierno tiene la oportunidad, la va a detener. Y además todo el mundo sabe, ella lo dice y yo creo que va a ser así. Y el gobierno, si tiene la oportunidad de tenerla, lo va a hacer. Ya creo que no le importa. Yo creo que el gobierno ya pagó todos los costos que podía pagar y siente que lo que tenga que pagar de ahora en adelante, digamos, es obligatorio pagarlo. O sea, ya no te queda más remedio. Y yo creo que la comunidad internacional tiene que activar todos los mecanismos diplomáticos e institucionales para parar esta ola represiva que estamos viendo que se está acentuando a pocas horas de la toma de posesión o del anuncio de toma de posesión de Nicolás Maduro. Todo el centro de Caracas, que es donde está ubicado el Palacio de Miraflores, está fuertemente custodiado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el SEBIN y la Policía Nacional Bolivariana. Paula, Giovanni, les comento para finalizar dos cosas. Por toda la ciudad andan rondando aproximadamente unas 10 camionetas de la Dirección de Contrainteligencia Militar y del SEBIN con muchos funcionarios, muchas motos con personas de estos cuerpos de seguridad del Estado tratando de infundir algo de temor en la población debido a esta convocatoria que ha hecho María Corina Machado para el día de mañana. Otra de las situaciones que ocurrió hoy fue que Nicolás Maduro en una alocución dijo que 7 personas más han sido capturadas, 2 estadounidenses, una de ellas sería del FBI, 3 ucranianos y 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana que estarían conspirando contra su gobierno. Es la información que tenemos hasta esta hora desde acá, de la ciudad de Caracas. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos mañana. Eso lo que está sucediendo en Caracas. Mañana la gran marcha convocada con María Corina Machado. Pero aquí en Colombia, Paula, también están siendo convocadas marchas por ciudadanos venezolanos, que son muchísimos. En Colombia se estima que hay por lo menos de entre 2 y 3 millones de ciudadanos venezolanos que han tenido que emigrar, que han llegado a Colombia, que han llegado a trabajar, en muchos casos a sobrevivir en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Y ellos desde acá también han planeado unas marchas, también a las cuales se están sumando sectores políticos de oposición. Sí, pero entonces esa convocatoria que se ha hecho para Colombia con los ciudadanos venezolanos está citada a las 10 de la mañana. Esto será en el Parque Lourdes en Bogotá, pero también hay convocatoria para 12 ciudades del país. Entre ellas está Medellín, Cartagena, está Cali y Barranquilla.
Los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia regresarán a las calles para alzar la voz en contra de Nicolás Maduro. Tenemos grandes concentraciones a través del llamado de nuestra líder, todos a las calles. 9, calentamiento, todos a la calle, porque vamos, no hay un 10, sino hay un 9. Yo voy, tú vas, todos vamos a las calles. Es importante que todos salgan a defender la soberanía popular, que todos defiendan ese 28 de julio donde arrasamos con más de 7 millones de venezolanos en todo el mundo. Se tienen previstas concentraciones en 12 ciudades del país, en Medellín a las 5 de la tarde, en el Parque de las Luces, en Cali a las 3 de la tarde, en Boulevard del Río, en Barranquilla a las 5 de la tarde, en Plaza de la Paz, en Cartagena a las 10 de la mañana, en la plazoleta del edificio del Banco Agrario, y en Cúcuta a las 4 de la tarde en el Parque Santander. Es importante que todos salgan a defender la soberanía popular, que todos defiendan ese 28 de julio donde arrasamos con más de 7 millones de venezolanos en todo el mundo, donde los venezolanos levantamos la voz y ejercimos que Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela. En todos los puntos se tienen previstas eucaristías y vigilias, y los organizadores pidieron a los asistentes ir en lo posible con un código de vestuario. Dice nuestra líder en su llamado que te lleves una franela amarilla, una azul y una roja. Vamos a vestir de los colores patrióticos de nuestra amada Venezuela. Es importante que todos lleven, así sea un globo amarillo, globo azul, globo rojo o una prenda amarilla, azul y rojo, como también estamos solicitando que lleven una vela. En Bogotá, la concentración empezará a las 10 de la mañana en el Parque de Lourdes, en Chapinero. Depende de lo que pase el 9 en Venezuela, seguimos entonces para el 10 en la Plaza de Bolívar, para el día 10, viernes 10 en la Plaza de Bolívar. La Secretaría de Gobierno de la ciudad dispondrá de equipos de gestores de convivencia para que la jornada se desarrolle de manera pacífica. Pues ahí lo que estábamos viendo en Venezuela, Mauro, es exactamente lo mismo que hemos venido viendo en los últimos años. Una oposición absolutamente desprotegida y sola. Ellos solamente se tienen entre ellos unos micrófonos, unas cámaras y una solidaridad internacional tibia, porque no pasa absolutamente nada. Mientras Maduro tenga al ejército y a la policía desplegada como la tiene, a las milicias armadas con orden de dispararle a los marchantes, no pasa nada. Ellos están haciendo una campaña muy buena y que ha pasado en otros países, pero si tienen al ejército, si Maduro tiene al ejército, es muy difícil que pase algo, Pablo. Por eso esa sigue siendo una de las grandes preguntas. ¿Qué van a hacer las fuerzas militares mañana cuando entonces se despliegue la gente en las calles? Pero de otro lado también, ¿qué tan amplia y nutrida va a ser esta convocatoria? Si la gente está asustada o si, como decimos coloquialmente, están envalentonadas y van a salir a arriesgarse pase lo que pase, porque ya los venezolanos conocen de estas manifestaciones en las calles. Hemos visto unas que han sido masivas, impresionantes, que le han dado la vuelta al mundo, y por eso también saben cómo responden, ¿no? Con una represión que no respeta derechos humanos algunos. Entonces uno también se pregunta si realmente esta convocatoria va a resultar siendo tan masiva como se espera. ¿Seguro? Y María Corina Machado, ¿se va a arriesgar a salir a las calles y a que la puedan detener? Seguro, es que ese es el único factor diferenciador, porque las marchas, como usted dice, son gigantescas desde hace años, Mauro. Aquí lo único diferente es que pueda ser detenida mañana María Corina Machado y la reacción del presidente Trump. Es el único factor diferenciador. De resto, es lo mismo. Efectivamente, la gran pregunta que hay en este momento en el aire es si María Corina va a liderar, como lo ha dicho varias veces, las marchas del día de mañana en la ciudad de Caracas. Por supuesto que hay un llamado para que la gente se una en distintas ciudades del mundo. Recuerden ustedes, mañana en la mañana en el caso de Bogotá en el Parque de Lourdes y en distintas ciudades del país. Y seguramente esas marchas en el exilio van a ser masivas, van a ser manifestaciones festivas, van a ser manifestaciones de triunfo, pero lo delicado, lo complicado está dentro del territorio venezolano justamente por la posibilidad de confrontación con dos fuerzas, las fuerzas militares de Venezuela, digamos la fuerza pública, pero por otra parte esos colectivos bolivarianos, que no son otra cosa que unas milicias populares que han sido armadas desde hace mucho tiempo, desde la época de Hugo Chávez, de manera ilegítima, por supuesto, porque la población civil no tendría por qué ser armada por el Estado, pero rearmadas, como si faltara más y si fuera poco, por Nicolás Maduro el día de ayer. Es decir,
gente venezolana enfrentada a gente venezolana potencialmente. Habrá que ver qué resulta, ojalá no resulte un baño de sangre. Habrá quien dice, pero ¿cómo? Si María Corina, antes de que le quitaran la posibilidad de llegar a las elecciones, hizo muchos recorridos por toda Venezuela, iba en moto, iba en bicicleta, iba donde podían llevarla a sus seguidores y no pasó absolutamente nada, que es esta difamación contra el régimen, dirán algunos. Pues difamación, vean ustedes, una docena prácticamente de presos políticos en las últimas 48 horas, aparte de todos los desmanes que ha habido previamente y aparte de todas las violaciones a los derechos fundamentales y de los derechos políticos y derechos humanos que fueron oportunamente registrados por la Comisión de Naciones Unidas especial dirigida por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que no obstante su posición política registró absolutamente todas las violaciones del régimen de Nicolás Maduro de años atrás. Y acuérdense la represión que se dio entre el 2016 y el 2018 a las entonces manifestaciones masivas. Habrá que ver qué termina sucediendo mañana. Hay gente que dice estas alardes de fuerza, estas amenazas, capturar gente el día anterior, etcétera, etcétera, es una muestra del temor que tiene el régimen. Es posible que tenga cierto temor hacia que haya una manifestación política muy fuerte, pero no está débil el régimen, no está frágil. Quien tiene las armas consigo, las armas del ejército, tiene el poder. Lamentablemente eso es así. Queda la posibilidad de que haya un resquicio en las fuerzas militares. Sin embargo, no se ha notado hasta el momento. No es que uno lo pueda notar desde Bogotá ni mucho menos, pero no lo han notado los distintos observadores internacionales. Y queda la posición de Donald Trump, y en eso coincido con Giovanni, porque ayer decíamos, la única manera de debilitar el régimen de Nicolás Maduro, incluso si se posesiona el viernes, en las primeras semanas de su gobierno debilitarlo, es que haya sanciones efectivas desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos, una vez más a las petroleras, una vez más a Chevron por hacer negocios en Venezuela, que haya sanciones puntuales a distintos miembros del régimen que rodean a Nicolás Maduro y que haya una grieta dentro del régimen de Nicolás Maduro donde hay una tremenda desconfianza en quién va a traicionar a quién y si se van a traicionar. Lamentablemente no parecería haber indicios todavía de que eso vaya a suceder. Si no se alinean esos tres astros, apague y vámonos, con las implicaciones funestas para Colombia, porque el efecto de demostración sobre Colombia puede ser dramático. Pues esta historia continuará y continuará mañana, porque mañana sabremos qué pasa. Mañana la gran marcha en Caracas, mañana sabremos cómo reacciona el régimen de Maduro, mañana sabremos el 50% de esta historia y el otro 50% el viernes cuando se posesione Maduro. Bueno, nosotros nos vamos a comerciales y al regresar les vamos a hablar de la situación de la salud en Colombia, porque dicen los pacientes que ya hay escasez de medicamentos. La procuradora dice que aquí lo que hay es una crisis humanitaria. El gobierno dice todo lo contrario. Las dos caras de esta historia ya se las vamos a mostrar. Y recuerden que es muy fácil suscribirse a nuestro canal de WhatsApp de Red Más Noticias. Ingrese a su perfil, vaya a novedades y